Olor a crisantemo, por David Herbert Lawrence. La pequeña locomotora, la número 4, se acercaba con ruidos metálicos a tropezones, con 7 vagones cargados. Apareció en la curva con sonoras amenazas de velocidad, pero el potro que asustó entre las aulagas, que aún brillaban con luz mortecina en la tarde fría, la superó a medio galope. Una mujer, caminando por las vías en dirección a Underwood, se puso contra el vallado, dejó a un lado su cesta y vio cómo avanzaba la locomotora. Los vagones pasaron ruidosos y pesados, uno a uno, con un lento movimiento inevitable, mientras ella permanecía atrapada e insignificante entre los negros vagones tambaleantes y el vallado. Luego tomaron la curva hacia el soto, donde caían silenciosas las hojas marchitas del roble, mientras los pájaros, picoteando los escaramujos rojos al lado de las vías, salían volando hacia el crepúsculo que ya se había arrastrado por el bosque. En campo abierto, el humo de la máquina se hundía y penetraba en la hierba dura. Los campos estaban lóbregos y abandonados, y en la franja pantanosa que llevaba a la laguna fantástica y llena de cañas de la mina, las aves ya habían dejado su curso entre los alisos para anidar en el corral alquitranado. El terreno de la mina se elevaba más allá de la laguna. Tenía llamas como heridas rojas que lamían sus costados cenicientos en la luz estancada de la tarde. Justo detrás estaban las chimeneas ahusadas y las torpes bocas negras de la mina Brisley. Las dos ruedas giraban rápidas contra el cielo, y la máquina serpenteante dejaba oír sus pequeños espasmos. Los mineros cambiaban de turno. La locomotora hizo sonar su silbato cuando entró en la ancha bahía de líneas férreas al lado de la mina, donde había filas de vagones estacionados. Los mineros, de a uno y en grupos, pasaban como sombras rumbo a sus casas. Al costado del nivel acanalado de vías muertas había un cottage bajo, 3 escalones más abajo que la vía de los vagones de carbonilla. Una gran hiedra, huesuda, se aferraba a la casa como para derribar con sus garras al techo de tejas. Alrededor del patio de ladrillos crecían unas pocas primaveras invernales. Más allá, el gran jardín bajaba en cuesta hasta un lecho de agua cubierto de matas. Había algunos manzanos ramosos, gauterias y unas coles desiguales. Al lado del sendero colgaban desgreñados crisantemos rojizos, como trapos rojos que colgaran de los arbustos. Una mujer salió agachándose del gallinero recubierto de fieltro, en medio de la cuesta del jardín. Cerró y echó el candado a la puerta. Luego se enderezó tras haberse quitado alguna porquería del delantal. Era una mujer alta y de porte imperioso, apuesta, con marcadas cejas negras. Su suave cabello negro tenía una raya exacta. Por unos segundos se quedó quieta contemplando a los mineros que pasaban a lo largo de las vías. Luego se dirigió al lecho del arroyo. Su rostro era calmo y resuelto. Tenía la boca cerrada por la desilusión. Esperó unos momentos y llamó. «John». No hubo respuesta. Esperó y luego dijo en voz muy clara. «¿Dónde estás?» «Aquí», replicó la voz enfurruñada de un niño entre los arbustos. La mujer escrutó la penumbra. «¿Estás en el arroyo?», preguntó con serenidad. Como respuesta, el chico se asomó entre las cañas de frambuesa que crecían como látigos. Era un niño pequeño, fornido, de unos 5 años. Estaba quieto, desafiante. «Oh», exclamó su madre conciliada, «pensé que estarías allá abajo del arroyo húmedo. Recuerda lo que te dije». El chico no se movió ni contestó. «Ven, ven aquí», dijo ella más amable. «Está anocheciendo. Por la vía viene la locomotora de tu abuelo». El chico avanzó lentamente con movimientos resentidos y taciturnos. Estaba vestido con pantalones y chaleco de tela demasiado gruesa y dura para el pequeño tamaño de la ropa. Era evidente que habían sido cortados de la ropa de un hombre. Cuando se encaminaban a la casa, él arrancó unos ramos desvaídos de crisantemos y dejó caer los pétalos a puñados sobre el sendero. «No hagas eso, dejas todo sucio», dijo la madre. Él se refrenó y ella, súbitamente compasiva, arrancó una ramita con 3 o 4 flores oscuras y se las llevó a la cara. Cuando madre e hijo llegaron al patio, su mano vaciló y en vez de dejar las flores a un lado, se las puso en el delantal. Madre e hijo quedaron al pie de los 3 escalones, mirando a través de la red de vías a los mineros que regresaban a sus casas. Parecía inminente la llegada del pequeño tren. De súbito, la locomotora pasó la casa y se detuvo al otro lado de la entrada. El conductor, un hombre bajo con barba gris redonda, se asomó por la ventanilla encima de la mujer.
¿Tienes una taza de té? Preguntó de un modo alegre y cordial. Era su padre. Ella entró diciendo que lo prepararía. Regresó casi de inmediato. No te vine a ver el domingo, comenzó a decir el hombrecito de la barba cana. No te esperaba, dijo la hija. El conductor de locomotora se sobresaltó. Luego, recuperando su buen humor, dijo: Oh, entonces ya lo sabes. ¿Y qué piensas? Creo que es demasiado pronto, replicó ella. Ante la breve censura, el hombrecito hizo un gesto de impaciencia y dijo engatusador, aunque con peligrosa frialdad: Pues bien, ¿qué puede hacer un hombre? No es la clase de vida para un hombre de mis años estar sentado ante su chimenea como un extraño. Y si me voy a volver a casar, mejor que sea pronto y no tarde. ¿A quién le importa? La mujer no contestó, sino que se dio media vuelta y volvió a la casa. El hombre de la locomotora permaneció a la espera hasta que ella volvió con una taza de té y un trozo de pan con mantequilla sobre un plato. Subió los escalones y se quedó al lado de la plataforma de la máquina silbante. No era necesario que me trajeras pan con mantequilla, dijo el padre, sino una taza de té. Bebió con gusto. Está muy buena. Volvió a beber un momento y agregó: Hoy que Walter tuvo otra borrachera. ¿Cuándo no lo ha hecho? Dijo amargamente la mujer. Oí decir que antes de hacerlo, en el Lord Nelson se jactaba de que se gastaría todo el dinero. Fue medio soberano. ¿Cuándo? Preguntó la mujer. El sábado a la noche. Sé que es verdad. Es muy posible, dijo ella riéndose con amargura. Me ha dado 23 chelines. Ay, está muy bien eso de que un hombre no pueda hacer otra cosa con su dinero que convertirse en una bestia, dijo el hombre de barba gris. La mujer desvió la cabeza. Su padre tragó el último sorbo de té y le pasó la taza. ¡Ay! Suspiró limpiándose la boca. Qué bien me sienta. Qué bien. Puso la mano en la palanca. La pequeña máquina se esforzó y gruñó, y el tren salió dando tumbos hacia el cruce. La mujer miró a las vías. La oscuridad se depositaba en los espacios de las vías y los vagones. Los mineros, en grises grupos sombríos, aún pasaban rumbo a sus casas. La máquina serpenteante avanzaba apresurada con breves pausas. Elizabeth Bates miró la corriente cansada de hombres y luego entró en la casa. Su marido no llegó. La cocina era pequeña y llena de la luz que desprendía el fuego. Las brasas rojas se apilaban resplandecientes en la boca de la chimenea. Toda la vida de la habitación parecía concentrarse en el hogar blanco y cálido y en el guardafuego que reflejaba el fuego rojo. Se puso el mantel para el té. Las tazas relumbraban en las sombras. En el fondo, donde las escaleras bajas sobresalían en la habitación, el chico estaba sentado luchando con un cuchillo y un pedazo de madera de tilo. Estaba casi escondido en las sombras. Eran las 4:30. Solo tenían que aguardar a que el padre llegara para tomar el té. Mientras la madre observaba la pequeña lucha sorda del hijo con la madera, se vio a sí misma en su silencio y obcecación, y vio al padre en la indiferencia del chico por todo lo que no fuera el mismo. Parecía estar preocupada por su marido. Probablemente había pasado de largo por la casa, delante de su propia puerta, para ir a tomar un trago antes de venir, mientras la cena se le pasaba y enfriaba en la espera. Echó una mirada al reloj y luego sacó las patatas para secarlas en el patio. El jardín y los campos, más allá del arroyo, estaban cerrados en una incierta oscuridad. Cuando se levantó con la olla dejando tras de sí el agua que corría en la noche, vio que ya estaban encendidas las lámparas amarillas del alto camino que iba a la colina, más allá de las vías férreas y del campo. Luego volvió a contemplar a los hombres, cada vez menos, que se apresuraban a sus casas. Dentro, el fuego se estaba consumiendo, y el cuarto era rojo oscuro. La mujer puso la olla en la repisa interior de la chimenea y colocó el batidor junto a la boca del horno. Luego se quedó inmóvil. Resonaron unos pasos rápidos, directos y jóvenes en la puerta. Alguien agarró el pestillo un momento. Luego apareció una niña arrastrando una masa de rizos entre dorados y castaños sobre sus ojos con el sombrero. La madre le regañó por volver tarde de la escuela y dijo que tendría que quedarse en casa durante el invierno. ¿Por qué, madre? Si apenas está oscureciendo. La lámpara no está encendida y papá aún no ha llegado a casa. No, no está. Pero son las 5 menos cuarto. ¿Le has visto en alguna parte? La niña se puso seria. Miró a su madre con grandes ojos azules y pensativos. No, mamá, no lo he visto. ¿Por qué?
¿Ha venido y ha seguido de largo al Old Brinsley? No lo ha hecho, mamá, porque yo lo habría visto. Se habrá ocupado de eso, dijo amargamente la madre. Ya se habrá cuidado de que no le veas. Puedes estar segura. Está sentado en el Prince of Wales. De no ser así, no se retrasaría tanto. La niña miró a su madre con lástima. Tomemos nuestro té, mamá, ¿eh? Dijo a ella. La madre llamó a John a la mesa. Abrió la puerta una vez más y miró la oscuridad de las vías. Todo estaba desierto. No podía oír las bobinadoras. Tal vez, dijo, se ha retrasado trabajando. Se sentaron a tomar el té. John en la punta de la mesa, cerca de la puerta, estaba casi escondido en la oscuridad. Sus caras estaban ocultas. La muchacha se agachó ante el guardafuego, moviendo lentamente una gruesa rebanada de pan ante el fuego. El chico, la cara hecha una mancha crepuscular en la sombra, se quedó observándola mientras ella se transfiguraba en el resplandor rojizo. Pienso que es hermoso mirar el fuego, dijo el chico. Ah, sí, dijo la madre. ¿Por qué? Es rojo y lleno de pequeñas cuevas, y uno se siente bien y se puede oler. Hay que cuidarlo, replicó la madre. Y si llega tu padre se quejará diciendo que nunca hay un fuego encendido cuando un hombre llega sudando de la mina, mientras que una casa pública siempre está caliente. Se hizo un silencio hasta que el niño dijo en son de queja. Date prisa, Annie. Pues, ¿qué estoy haciendo? No puedo hacer más rápido el fuego, ¿o sí? Lo abanica para hacerlo más lento, murmuró el chico. No tengas una imaginación tan endemoniada, niño, replicó la madre. Muy pronto en la sombría habitación solo se oyó el sonido crujiente de las masticaciones. La madre comió muy poco. Bebió el té con determinación y pensativa. Cuando se levantó era evidente su enfado en la rígida inflexibilidad de la cabeza. Contempló el budín en el guardafuego y exclamó: Es un escándalo que un hombre no vaya a su casa ni siquiera a cenar. No sé por qué me habría de importar que esté borracho como una cuba. Pasa ante esta misma puerta y se va directamente a la taberna, y aquí me quedo yo sentada esperando con la cena preparada. Salió fuera. A medida que tiraba carbón tras carbón en el fuego rojo, las sombras cayeron sobre las paredes hasta que la habitación estuvo en una casi absoluta oscuridad. No puedo ver, gruñó el invisible John, pese a sí misma. La madre se rió. Ya sabes cuál es el camino de la boca, dijo. Puso la pala fuera de la puerta. Cuando volvió a entrar, como una sombra sobre el hogar, el chico repitió quejándose con mal humor. No puedo ver. Dios santo, dijo irritada la madre. Eres tan malo como tu padre, si hay un poco de oscuridad. No obstante, cogió una tira de papel del estante de la chimenea y procedió a encender la lámpara que colgaba del techo en medio de la habitación. Cuando se levantó para alcanzarla, se notó que su figura se empezaba a redondear con la maternidad. Oh, madre, exclamó la niña. ¿Qué? Preguntó la mujer, interrumpiendo el acto de cubrir la llama con el cristal de la lámpara. El reflector de cobre brilló hermosamente sobre ella mientras estaba con el brazo levantado, dirigiendo la cara a su hija. Tienes una flor en el delantal, dijo la niña en un breve éxtasis ante la rara circunstancia. Santo Dios, exclamó la mujer aliviada. Uno pensaría que la casa era pasto de las llamas. Puso el cristal y esperó un momento antes de dar vuelta al pabilo. Se vio una pálida sombra flotar vagamente en el suelo. Déjame olerla, dijo la niña aún en éxtasis, acercándose y poniendo la cara contra la cintura de su madre. Hazlo, tonta, dijo la madre aumentando la llama. La luz puso de manifiesto la espera, de modo que a la mujer se le hizo casi insoportable. Annie aún estaba agachada ante su cintura. Con irritación, la madre se sacó las flores del cinturón del delantal. Oh, madre, no te las saques, protestó Annie, agarrándola de la mano e intentando volver a poner el ramito. Tonterías, dijo la madre dándose la vuelta. La niña se acercó los pálidos crisantemos a la boca, murmurando: ¿Qué perfume más bueno tienen? Su madre emitió una risita corta. No, dijo, para mí no. Hubo crisantemos cuando me casé con él, y crisantemos cuando naciste. Y la primera vez que lo trajeron borracho a casa tenía crisantemos pardos en el ojal. Miró a los niños. Sus ojos y labios entreabiertos estaban en suspenso. La madre quedó meciéndose en silencio unos segundos. Luego miró el reloj. Las 6:20. Con tono de amargo descuido continuó diciendo: Ay, no vendrá hasta que lo traigan. Entonces se quedará. Pues que venga, rodando con toda la suciedad de la mina, que yo no le lavaré.
Puede echarse en el suelo. ¡Qué idiota he sido! ¡Qué idiota! Y para esto he venido aquí, a este agujero inmundo, con ratas y todo, para que él pase de largo ante su propia puerta. 2 veces la semana pasada. Ahora ya ha empezado. Se calló y se levantó a retirar la mesa. Durante 1 hora o más los chicos jugaron concentrados con fértil imaginación, unidos en el miedo a la furia de la madre y aterrados ante la posible llegada del padre. La señora Bates se sentó en la mecedora haciendo una camiseta de franela gruesa de color crema, lo que producía un sordo sonido herido cuando rasgaba los bordes grises. Trabajaba en su costura con energía, escuchando a los hijos, y su enojo se debilitó. Se puso a descansar, abriendo los ojos de tanto en tanto y siempre alerta con los oídos atentos. A veces hasta su enfado se aflojaba y se hundía, y la madre suspendía la costura, siguiendo los pasos que resonaban, fuera, al lado de los durmientes de la vía. Subía la cabeza con energía para hacer callar a los niños, pero se recuperaba a tiempo. Los pasos seguían de largo y los chicos no eran expulsados de su mundo de juegos. Pero al final Annie suspiró y cedió. Contempló su tren de zapatillas y detestó el fuego. Se volvió quejosa a su madre. Mamá. Pero no le salieron las palabras. John salió arrastrándose como un sapo de debajo del sofá. Su madre le echó una mirada. Sí, exclamó, mira esas mangas. El chico las levantó para verlas sin decir nada. Entonces alguien llamó con ronca voz desde las vías, y el suspenso resplandeció en la habitación hasta que 2 personas pasaron ante la puerta charlando. Es hora de irse a la cama, dijo la madre. Papá todavía no ha llegado, se lamentó Annie quejumbrosamente, pero su madre estaba llena de valor. No importa, ya lo traerán cuando venga, como un tronco. Quiso significar que no habría ninguna escena desagradable. Y puede dormir en el suelo hasta que se despierte. Ya sé que mañana no irá al trabajo después de esto. Los chicos se lavaron las manos y las caras con una franela. Estaban muy silenciosos. Se pusieron los pijamas y dijeron sus oraciones. El chico entre dientes. La madre contempló la sedosa mata marrón de rizos entremezclados en la nuca del cuello de la niña, la pequeña cabeza oscura del niño, y su corazón estalló de furia contra el padre que tanto pesar causaba a los tres. Los chicos escondieron los rostros en su falda buscando alivio. Cuando la señora Bates bajó las escaleras, el cuarto estaba extrañamente vacío, con una tensión de expectativa. Volvió a su costura y cosió un rato sin levantar la cabeza. Mientras tanto, su furia se tiñó de miedo. El reloj dio las 8 y ella se levantó de repente, dejando la costura sobre la silla. Fue hasta la puerta de los escalones y la abrió, alerta. Luego salió cerrando la puerta con llave a sus espaldas. Algo se movió en el patio y ella se sobresaltó, aunque sabía que se trataba de las ratas que infestaban el lugar. La noche era muy oscura. En la gran playa de vías férreas, con los bultos de los vagones, no había señales de luces. Solo a lo lejos pudo ver unas pocas lámparas amarillas en lo alto de la mina y el manchón rojo de la fragua de la mina en medio de la noche. Se apresuró por el borde de la vía. Luego, cruzando las líneas convergentes, llegó a la escalera, al lado de los portales blancos de donde salió el camino. Entonces desapareció el miedo que la había impulsado. La gente caminaba hacia New Brinsley. Vio las luces de las casas, 20 metros más adelante. Estaban las anchas ventanas del Prince of Wales, muy cálidas y luminosas, y se podían oír claramente las voces de los hombres. Qué imbécil había sido al creer que le habría sucedido algo. Simplemente estaba bebiendo en el Prince of Wales. Vaciló. Aún no había ido nunca a buscarlo, y jamás lo haría. De modo que continuó su caminata hasta la larga hilera de casas blancas dispersas ante el camino. Entró en un pasaje situado entre las viviendas. ¿Señor Wrigley? Sí. ¿Quería verlo? No, no está en este momento. La mujer flaca se inclinó al exterior desde su oscura cocina y la escudriñó. Sobre ella caía una luz mortecina a través de las persianas de la ventana de la cocina. ¿Es la señora Bates? Preguntó con un tono teñido de respeto. Sí. Me preguntaba si su marido estaría en casa. El mío no ha llegado aún. Todavía no. Oh, Jack vino a casa, cenó y volvió a marcharse. Ha salido media horita antes de acostarse. ¿Ha ido usted al Prince of Wales? No. Claro, no ha querido. No es muy agradable. La otra mujer era indulgente. Se hizo una pausa molesta. Jack nunca dijo nada de su marido, dijo. No. Espero que esté metido allí. Elizabeth Bates
Dijo esto con amargura y con atolondramiento. Sabía que la mujer al otro lado del patio estaba escuchando, pero no le importó. Y cuando se daba media vuelta, añadió: Espere un minuto. Iré y le preguntaré a Jack si sabe algo, dijo la señora Wrigley. Oh, no, no quisiera. Sí, lo haré si entra usted un momento y vigila que no bajen los chicos y prendan fuego a la casa. Elizabeth Bates, murmurando una protesta, entró. La otra mujer se disculpó por el estado de la habitación. La cocina estaba como para disculparse. Había batas pequeñas, pantalones y ropas interiores de niños sobre el canapé y en el suelo, y un basural de juguetes por todas partes. Sobre el negro mantel americano de la mesa había migas de pan, trozos de pastel, líquidos derramados y una tetera con té frío. Bah, la nuestra está igual, dijo Elizabeth Bates, mirando a la mujer, no a la casa. La señora Wrigley se puso un chal sobre la cabeza y salió deprisa diciendo: Tardaré un minuto. Tomó asiento, notando con débil repulsa el desarreglo de la habitación. Entonces empezó a contar los zapatos de diversos tamaños que había tirados por el suelo. Había 12. Suspiró y se dijo a sí misma: No es casual. Y contempló la suciedad. Se oyó el ruido de dos pares de pies en el patio y entraron los Wrigley. Elizabeth Bates se puso en pie. Wrigley era un hombrazo grande y huesudo. La cabeza parecía especialmente huesuda. Sobre la mejilla tenía una cicatriz azul, causada por una herida de la mina, una herida que el polvo de carbón había hecho azul, como un tatuaje. ¿Aún no ha ido a casa?, preguntó el hombre sin saludar, pero con deferencia y simpatía. No podría decirle dónde está, pues no está allá, dijo moviendo la cabeza en dirección del Prince of Wales. Tal vez haya ido al You, dijo la señora Wrigley. Se hizo otra pausa. Era evidente que Wrigley quería quitarse algo de la cabeza. Lo dejé terminando una faena, empezó a decir. Se soltó toda esa carbonilla durante 10 minutos cuando salíamos y yo le grité: ¿Vienes, Walt? Y él dijo: Idos, solo tardaré un minuto. De modo que salimos del pozo Bowers y yo pensando que vendría detrás y que saldría con el grupo siguiente. Se quedó perplejo como si contestara una acusación de haber desertado, abandonando a su compañero. Elizabeth Bates, ahora nuevamente segura del desastre, se apresuró a tranquilizarle. Espero que se haya ido al Yew Tree, tal como usted dijo. No sería la primera vez. Ya ha tenido que pasar por eso. Vendrá a casa cuando lo traigan a cuestas. Ay, qué desgracia, deploró la otra mujer. Iré a casa de Dick a ver si está allí, ofreció el hombre, temeroso de parecer alarmado, temeroso de tomarse libertades. Oh, no quisiera molestarle tanto, dijo Elizabeth Bates con decisión, pero el ofrecimiento la alegraba. Cuando caminaban a tumbos hacia la entrada, Elizabeth Bates oyó que la mujer de Wrigley corría por el patio y abría la puerta de su vecina. Ante eso, de súbito, toda la sangre de su cuerpo pareció abandonar su corazón. Cuidado, avisó Wrigley. He dicho muchas veces cuando relleno estos agujeros en la entrada que algún día se romperá a alguien una pierna en este sitio. Ella se recompuso y caminó ligeramente al lado del minero. No me gusta dejar a los chicos en la cama cuando no hay nadie en casa, dijo. No, por supuesto, dijo él cortésmente. Pronto llegaron ante la puerta del cottage. Bueno, solo tardaré unos minutos. No se asuste, todo estará bien, dijo el hombre corpulento. Muchísimas gracias, señor Wrigley, replicó ella. De nada, tartamudeó él alejándose. Tardaré muy poco. La casa estaba tranquila. Elizabeth Bates se quitó el sombrero y el chal y arregló la alfombra. Cuando hubo terminado, tomó asiento. Eran las 9:01. La sobresaltó el rápido jadeo de la rebobinadora de la mina y el agudo chirrido de los frenos de la sirga al descender. Una vez más sintió un doloroso soplido en su sangre y se puso una mano en un costado, diciendo en voz alta: Oh, Dios mío, solo se trata del capataz de las 9 que baja, reprendiéndose a sí misma. Permaneció inmóvil escuchando. A la media hora estaba agotada. ¿Para qué me preocupo tanto?, se preguntó a sí misma con lástima. Solo lograré hacerme daño. Volvió a su costura. A las 10:45 oyó a unos pasos. Una sola persona. Esperó a que se abriera la puerta. Era una mujer mayor con un sombrero negro y un chal negro de lana, su suegra. Tenía unos 60 años. Era pálida, de ojos azules y con la cara toda arrugada y quejosa. Cerró la puerta y se dirigió a su nuera cojeando. ¡Ay, Lizzie! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer?, se lamentó. Elizabeth se irguió un poco rápidamente. ¿Qué pasa, madre?, preguntó.
La mujer mayor se sentó en el sofá. No lo sé, niña, no puedo decirlo. Meneó la cabeza lentamente. Elizabeth la observó ansiosa y ofendida. No lo sé, replicó la abuela suspirando profundamente. Mis penas no tienen fin, no tienen fin. Las cosas por las que he pasado. Estoy segura de que ya es suficiente. Lloró sin secarse los ojos. Las lágrimas le corrían por la cara. Pero madre, interrumpió Elizabeth, ¿qué quiere decir? ¿Qué sucede? La abuela se limpió lentamente los ojos. Dejó de derramar lágrimas ante lo directo de las palabras de Elizabeth. Se secó lentamente los ojos. Pobrecita, mi niña, tú, pobrecita, gimió. No sé lo que vamos a hacer, no sé. Y estando tú así. Es algo, desde luego. Elizabeth esperó. ¿Ha muerto? Preguntó, y ante sus propias palabras se le agitó violentamente el corazón, aunque sintió un leve rayo de vergüenza ante la exageración definitiva de la pregunta. Sus palabras asustaron lo suficiente a la anciana, haciéndole casi recuperar el control. No digas eso, Elizabeth. Espero que no sea algo tan desastroso. No, que el Señor no haga caer eso sobre nosotros, Elizabeth. Jack Wrigley llegó justo cuando estaba tomando una taza antes de acostarme y me dijo, será mejor que vaya a su casa, señora Bates. Walt ha sufrido un accidente. Mejor será que vaya a su casa a esperar con ella hasta que lo llevemos. Me puse el sombrero y vine directamente, Lizzie. Y pensé, esa pobre criatura. Si alguien llega y se lo dice de repente, no se sabe lo que podría pasarle. No debes ponerte nerviosa. Ya sabes lo que puede pasar. ¿Cuánto falta? ¿6 meses? ¿O 5, Lizzie? Ay. La anciana meneó la cabeza. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? Elizabeth tenía sus pensamientos en otra parte. Si estaba muerto, se las arreglaría con la pequeña pensión y con lo que ella podía ganar. Hizo cuentas rápidamente. Si estaba mal herido, no le llevarían al hospital. Qué fatigoso sería hacer de enfermera. Pero quizá consiguiera alejarlo de la bebida y de las malas compañías. Lo conseguiría mientras estuviera enfermo. Las lágrimas estaban a punto de brotarle ante la perspectiva, pero qué lujo sentimental era el que se estaba permitiendo. Se puso a pensar en los chicos. Bajo cualquier circunstancia, ella les era absolutamente necesaria. Eran asunto suyo. Ay, repitió la anciana, parece que solo hace 1 o 2 semanas desde que me trajo su primer salario. Era un buen muchacho, Elizabeth. Lo era, a su manera. No sé por qué se convirtió en semejante problema, no lo sé. Era un chico feliz en casa, lleno de fuerzas, pero no hay duda de que ha sido un verdadero dolor de cabeza. Espero que el Señor le perdone para que pueda alcanzar la buena senda. Espero que así sea. Lo espero. Tú has tenido muchos disgustos con él, Elizabeth, los has tenido. Pero conmigo fue un chico alegre. Lo fue, te lo puedo asegurar. No sé cómo puede. La anciana continuó divagando en voz alta, un sonido monótono e irritante, mientras Elizabeth seguía concentrada. Se sobresaltó una vez al oír el ruido rápido de la rebobinadora y los frenos que sonaron con un chirrido. Luego oyó funcionar a la máquina más lentamente y los frenos no hicieron ruido. La vieja no se dio cuenta. Elizabeth aguardó, en suspenso. La suegra hablaba con lapsos de silencio. Pero no era tu hijo, Lizzie, y en eso hay una diferencia. Fuera lo que fuera, le recuerdo cuando era pequeño y aprendí a conocerle y a perdonarle. Tienes que perdonarle. Eran las 10:30 y la anciana decía, pero hay problemas de principio a fin. Nunca se es demasiado vieja para los problemas, nunca demasiado vieja para eso. Resonó la puerta de atrás y se oyeron unos pasos pesados en los escalones. Ya voy yo, Lizzie, déjame que vaya, exclamó la vieja poniéndose en pie, pero Elizabeth ya estaba en la puerta. Era un hombre con ropa de la mina. Ya lo traen, señora, dijo a Elizabeth. Esta se paró. Su corazón se paró un segundo. Luego volvió a latir, casi sofocándola. ¿Está... está mal? Preguntó. El hombre desvió la mirada dirigiéndose a la oscuridad. El médico dice que hace horas que está muerto. Yo lo vi en la cabina de las lámparas. La anciana que estaba detrás de Elizabeth se dejó caer en una silla y se retorció las manos llorando. Oh, mi niño, mi niño. Cállese, dijo Elizabeth con el entrecejo súbitamente fruncido. No grite, madre, va a despertar a los niños. No quisiera que bajaran por nada del mundo. La anciana gimió en voz baja, meciéndose. El hombre se alejaba.
Elizabeth dio un paso adelante. ¿Cómo sucedió? Bueno, yo no lo sé con seguridad, replicó el hombre muy incómodo. Estaba terminando una faena y se habían ido sus compañeros cuando un montón de material se le cayó encima. ¿Y lo aplastó? Preguntó la viuda con un temblor. No, dijo el hombre, cayó a sus espaldas, no le tocó la cara. Quedó encerrado. Parece que se sofocó. Elizabeth se quedó como vacía. Oyó que tras ella la vieja preguntaba. ¿Qué? ¿Cómo dice que fue? El hombre contestó en voz más alta. Se ahogó. La anciana gimió sonoramente y esto alivió a Elizabeth. Oh, madre, dijo poniendo una mano sobre la vieja. Lloró un poco sin darse cuenta, mientras la anciana se mecía y sollozaba. Elizabeth recordó que le traían a casa y que debía estar preparada. Le pondrán en el vestíbulo, se dijo a sí misma, quedándose por un momento pálida y perpleja. Luego encendió una vela y entró en la diminuta habitación. El aire estaba frío y húmedo, pero no podía hacer fuego, no había chimenea. Depositó la vela y miró en derredor. La luz de la vela se reflejaba en los azulejos, en los dos floreros que tenían algunos crisantemos rojizos y en la caoba oscura. Había un olor frío, letal, de crisantemos en el cuarto. Elizabeth contempló las flores. Desvió la mirada y calculó si habría sitio suficiente en el cuarto para echarlo en el suelo, entre el canapé y el aparador. Empujó las sillas a un lado. Habría sitio para ponerlo en el suelo y pasar por un costado. Entonces recogió el viejo mantel rojo y otro mantel viejo, y los extendió para preservar su alfombra pequeña. Tembló al salir al recibidor. Sacó una camisa limpia del armario y la puso a calentar cerca del fuego. Durante todo este tiempo la suegra se mecía y gemía. Tendrá que moverse de ahí, madre, dijo Elizabeth. Ahora lo traerán. Venga a la mecedora. La anciana se levantó mecánicamente y se sentó junto al fuego, continuando con sus lamentaciones. Elizabeth entró en la despensa a buscar otra vela. De allí, desde la pequeña despensa de fríos azulejos, los oyó llegar. Les oyó pasar junto a la casa y subir torpemente los 3 escalones, con una confusión de pesos arrastrados y voces farfullantes. La anciana guardó silencio. Los hombres estaban en el patio. Entonces Elizabeth oyó a Matthews, el capataz de la mina, que dijo: Entra tú primero, Jim. Se abrió la puerta y las dos mujeres vieron a un minero que entraba de espaldas a la habitación, aguantando un extremo de la camilla, sobre la que pudieron ver las suelas claveteadas del muerto. Los dos camilleros se detuvieron, él de delante, agachándose bajo el dintel de la puerta. ¿Dónde lo dejamos? Preguntó el capataz, un hombre bajo y de barba blanca. Elizabeth cobró fuerzas. Salió de la despensa con la vela apagada en la mano. En el recibidor, dijo. Por aquí, Jim, señaló el capataz, y los camilleros retrocedieron hasta el cuarto de minuto. Cayó el abrigo con que habían cubierto el cuerpo al pasar torpemente las dos puertas, y las mujeres vieron a su hombre desnudo hasta la cintura, tal como trabajaba. La anciana empezó a gemir en voz baja, horrorizada. Poned la camilla a un lado, ordenó el capataz, y vestidlo. Cuidado ahora, mirad lo que hacéis. Uno de los hombres había volcado uno de los floreros con crisantemos. Lo miró con vergüenza. Colocaron la camilla en el suelo. Elizabeth no miró. No miró a su marido. Tan pronto como pudo entrar en el cuarto, levantó el florero roto y las flores. Esperad un momento, dijo. Los 3 hombres aguardaron en silencio mientras ella secaba el agua con un trapo. ¡Eh! ¡Qué faena! ¡Qué faena! Decía el capataz frotándose la frente aturdida y perpleja. Nunca vi cosa semejante en mi vida. Nunca. No tenía por qué haberse quedado. Nunca vi nada parecido en mi vida. Se le cayó a un lado, limpiamente. Ni medio metro de espacio. No tenía ni un solo moretón. Contempló al muerto, echado boca abajo, medio desnudo, todo sucio de carbonilla. Asfixiado, dijo el médico. Es el accidente más terrible que he visto. Parece como hecho a propósito. Le pasó limpiamente a un costado y le encerró como en una ratonera. E hizo un gesto tajante hacia abajo con la mano. Los mineros menearon las cabezas en un comentario desesperado. El horror del suceso relumbraba sobre todos ellos. Entonces oyeron a la voz de la niña arriba, llamando chillona. Mamá, mamá, ¿quién es? Elizabeth se apresuró hasta el pie de la escalera y abrió la puerta. Vete a dormir, ordenó sin contemplaciones. ¿Qué estás gritando? Vete a dormir ahora mismo, no pasa nada. Entonces empezó a subir las escaleras.
Podían oírla sobre las maderas y el suelo de argamasa del pequeño dormitorio. La pudieron oír claramente. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué te pasa, tontita? Tenía la voz sumamente agitada por una amabilidad irreal. Pensé que habían venido unos hombres, dijo la voz quejosa de la niña. ¿Ha llegado? Sí, lo han traído. No hay de qué preocuparse. Vete a dormir como una niña buena. Oían su voz en el dormitorio y esperaron mientras ella cubría a los niños con las mantas. ¿Está borracho? Preguntó la niña tímida débilmente. No, no lo está. Está dormido. ¿Está dormido abajo? Sí, no hagas ruido. Se hizo un silencio por un momento, y luego los hombres volvieron a escuchar a la niña temerosa. ¿Qué es ese ruido? No es nada. Te digo que... ¿De qué te preocupas? El ruido eran los gemidos de la abuela. Estaba ajena a todo, sentada en la silla, meciéndose y gimiendo. El capataz le puso una mano sobre el brazo y le pidió: «Shh, shh». La anciana abrió los ojos y le miró. La interrupción le sobresaltó y pareció vacilar. ¿Qué hora es?, dijo la voz quejosa y dormida de la niña en una última pregunta antes de hundirse tristemente en el sueño. Las 10, contestó la madre, en voz aún más baja. Luego debió agacharse besando a sus hijos. Matthews hizo gestos a los hombres para que se fueran. Se pusieron las gorras y recogieron la camilla. Pasando por encima del cuerpo, salieron en puntillas de la casa. Ninguno de ellos habló hasta que estuvieron lejos de los niños dormidos. Cuando bajó, Elizabeth encontró sola a su suegra en el recibidor, inclinada sobre el muerto. Sus lágrimas caían sobre él. Debemos prepararlo, dijo la esposa. Puso agua a calentar. Regresó. Se arrodilló a sus pies y empezó a desabrochar los nudos de las botas. La habitación estaba húmeda y mortecina, con solo una vela, de modo que tuvo que bajar la cabeza casi hasta el suelo. Por último, pudo sacarle las botas y las dejó a un lado. Ahora debe ayudarme, susurró a la anciana. Juntas desnudaron al hombre. Cuando se pusieron en pie lo vieron, echado en la inocente dignidad de la muerte. Las dos mujeres quedaron inmovilizadas por el miedo y el respeto. Por unos momentos permanecieron quietas, con la mirada gacha, la anciana farfullando. Elizabeth se sintió conturbada. Lo miró cuán absolutamente inviolable yacía él, en sí mismo. Ella no tenía nada que ver con él. No podía aceptarlo. Agachándose, le puso una mano encima, como reclamando. Aún estaba caliente, pues en la mina donde había muerto hacía calor. Su madre tenía la cabeza entre las manos y murmuraba incoherencias. Las lágrimas caían una tras otra como las gotas desde las hojas húmedas. La madre no lloraba, simplemente le caían las lágrimas. Elizabeth tocó el cuerpo de su marido con las mejillas y los labios. Parecía estar escuchando, preguntando, tratando de conseguir alguna conexión, pero no podía. Él la alejaba de sí. Era inexpugnable. Se puso en pie y fue a la cocina donde vertió agua caliente en una palangana y cogió jabón, franelas y una toalla suave. Tengo que lavarlo, dijo. Entonces la anciana madre se irguió rígidamente y observó a Elizabeth mientras ésta le lavaba la cara con cuidado, frotando cuidadosamente el gran bigote rubio y la boca con la franela. Sintió temor, un miedo sin fondo al lavarlo virtualmente. La anciana, celosa, dijo: «Déjame lavarlo», y se arrodilló al otro lado, secándolo lentamente, mientras Elizabeth lo lavaba. Su gran sombrero negro a veces acariciaba la cabeza oscura de su nuera. Trabajaron las dos en silencio durante largo rato. Jamás olvidaron que se trataba de la muerte, y el tacto del cuerpo muerto del hombre les producía extrañas emociones, diferentes a cada una de las mujeres. La madre sintió el fraude que había sufrido su útero. La esposa sentía el total aislamiento del alma humana. El niño que tenía dentro era un peso separado de ella. Por último terminaron. Era un hombre de hermoso físico, y su rostro no mostraba señales de bebida. Era rubio, fornido, con miembros finos, pero estaba muerto. Dios te bendiga, susurró la madre apartando la vista de su cara y hablando impulsada únicamente por el puro terror. Querido muchacho, Dios te bendiga. Habló con un éxtasis sibilante y débil por el miedo y el amor materno. Elizabeth volvió a hundirse en el suelo. Le arrimó la cabeza a su cuello, tembló y se agitó, pero tenía que apartarse. Él estaba muerto y la carne viva de ella no tenía un sitio junto a la de él.
Un gran miedo y cansancio la abrumaron. Se sentía tan inútil. Así se había ido su vida. Blanco como la leche, limpio como un bebé de 12 meses. Dios te bendiga, querido, murmuró para sí misma la anciana. Ni una marca, claro, limpio y blanco, hermoso como el niño que fue, murmuró con orgullo. Elizabeth mantuvo escondida la cara. Murió en paz, Lizzie, en paz como en sueños. ¿No es hermoso el cordero? Ahí ya estará en paz, Lizzie. Tal vez la encontró allí, Lizzie, encerrado. Habrá tenido tiempo. No tendría este aspecto si no hubiera obtenido la paz. El cordero, el querido cordero. Tenía una risa tan sonora, me encantaba oírsela. Tenía la risa más fuerte, Lizzie, como un niño. Elizabeth levantó la mirada. La boca del hombre había caído a un lado, apenas abierta bajo la cubierta del bigote. Los ojos, a medio cerrar, no parecían vidriosos en la oscuridad. La vida alejada de él, con su ardor humeante, le había dejado a un lado y completamente ajeno a ella. Ella sabía lo desconocido que le resultaba. En su seno tenía el hielo del miedo, debido a este desconocido con quien había vivido como una sola carne. ¿Era esto lo que significaba todo? ¿Una completa e intacta separación oscurecida por el calor de la vida? Con miedo giró la cabeza. El rostro era demasiado mortífero. No había habido nada entre ellos, y no obstante se habían unido, intercambiando repetidamente sus desnudeces. Cada vez que él la había poseído, habían sido dos seres aislados, tan distantes como ahora. Él no era más responsable que ella. El niño era como hielo en su seno, porque mientras miraba al muerto, su mente fría y distante decía claramente: ¿quién soy? ¿Qué he estado haciendo? He peleado con un marido que no existía. Él existió continuamente. ¿Qué mal he hecho? ¿Con qué he estado viviendo? Aquí está la realidad. Este hombre. Y se le murió de miedo el alma. Supo que nunca lo había visto, que él nunca la había visto. Se habían conocido en la oscuridad y peleado en la oscuridad, sin saber con quién se encontraban ni con quién se peleaban. Y ahora ella veía, y quedaba en silencio al ver, porque había estado equivocada. Había dicho que él era algo que no era. Había presentido conocerlo, mientras él estaba ajeno a todo el tiempo, viviendo como ella jamás había vivido, sintiendo como ella nunca había sentido. Con miedo y vergüenza, y miró al cuerpo desnudo que había conocido falsamente. Era el padre de sus hijos. Se le arrancó el alma del cuerpo y se quedó aparte. Miró su cuerpo desnudo y se avergonzó como si lo hubiera negado. Después de todo, era él mismo. Le pareció horrible. Le miró la cara y desvió su propia cara hacia la pared, porque su mirada era distinta. Su modo no era el de ella. Ella le había negado lo que era. Lo vio ahora. Le había negado tal como realmente era, y esa había sido su vida y la de él. Se sintió agradecida a la muerte, que restauraba la verdad, y supo que ella no estaba muerta. Durante todo este tiempo su corazón estallaba de dolor y piedad por él. ¿Qué había sufrido? ¿Qué ataque de horror para este hombre indefenso? Estaba endurecida por el dolor. No había sido capaz de ayudarle. Este hombre desnudo, este otro ser, había sido cruelmente herido, y ella no podía repararlo. Estaban los niños, y los niños pertenecían a la vida. Este muerto nada tenía que ver con ellos. Él y ella solo eran los canales por los que flotaba la vida para crear, y los niños. Ella era una madre, pero ahora sabía cuán horrible había sido como esposa. Y él, ahora muerto, qué horrible debió sentirse como marido. Sintió que en el otro mundo sería un desconocido para ella. Si se encontraban allí, en el más allá, solo se avergonzarían de lo que antes habían sido. Los niños habían llegado, por alguna razón misteriosa, a través de ellos dos, pero los niños no les ungieron, ni les unieron. Ahora él estaba muerto. Ella supo lo eternamente distante que estaba de ella, cuán eternamente no tendría nada que ver con ella. Vio cerrado este episodio de su vida. Se habían negado mutuamente en la vida. Ahora él se había retirado. Le asaltó la angustia. Entonces estaba terminado. No había habido esperanzas entre ellos desde mucho antes de que él muriera. Sin embargo, había sido su marido. Pero qué poco.
¿Has traído su camisa, Elizabeth? Elizabeth dio media vuelta sin contestar, aunque se esforzó por llorar y comportarse como su suegra esperara que lo hiciera. Pero no podía. Estaba silenciosa. Entró en la cocina y regresó con la prenda. Está oreada, dijo cosiendo la camisa de algodón por aquí y por allí para ponérsela. Casi sintió vergüenza de tocarlo. ¿Qué derecho tenía ella o cualquier otra persona a ponerle las manos encima? Pero su tacto fue humilde sobre el cuerpo. Vestirlo resultó una tarea difícil. Estaba pesado e inerte. Un miedo terrible la inundaba todo el tiempo. Que él pudiera ser tan pesado y absolutamente inerte, insensible, distante. El horror de la distancia que los separaba fue casi demasiado para ella. Era un abismo tan infinito que debía mirar por encima. Por último, terminaron. Lo cubrieron con una sábana y lo dejaron echado con gesto decidido. Cerró con llave la puerta del pequeño recibidor para que los niños no vieran lo que había allí echado. Entonces, con una paz hundida en el corazón, empezó a ordenar la cocina. Sabía que estaba sometida a la vida, que ésta era su amo inmediato, pero de la muerte, su último amo, se apartó con miedo y vergüenza.